Apaiz maiteok, hemen zaudeten ere diakono maiteok eta apaiz gaiak, erlijiosoak eta modu berezi baten jakina Iñakiren eta Mikelen familikoak, lagunak, ospa dezagun poskarioz garko eguna, Hartzaionaren katedralean gaudela. Atzoko egunean askok eta askok ospatzen genuen apaizgintzako urte hurrena. Ohitura zabala, bastante zabaldua izan baizan, San Pablo eta San Pedroren egunean apaiztea. Atzoko eguna gaurkora luzatu egiten da, eta gaurko egun ere atzokoa baliz bezala akordatzen gera gure eliza 12 apostolben gainean eraiki dagola. Eta ez bakarrikan 12, 13 bat badagola, eta 13 hori San Pablo da, eta gutako bakoitza 13 ere izatera deituta gaude. 12 apostolen gainean Jesusen berpistoaren testigu izan ziranak, baina Jainkoaren errukitasunaz 13 gutako bakoitza da. Zue bilo zerate 13 Iñaki eta Mikel. Jainkoaren errukiz 12 apostolak bazinate bezala, bere pisturaren testigu deituta zaudete. Queridos hermanos, hemos escuchado este evangelio de llamada, que es el que proclama la Iglesia en este domingo, ciertamente un evangelio adecuado, muy adecuado para 2 ordenaciones diaconales. El diaconado permanente, en la primera ordenación que realiza nuestra diócesis de San Sebastián, el diaconado permanente, iniciando una nueva etapa, un nuevo ministerio que el Concilio Vaticano II abrió como una nueva forma de servir, y queremos darle gracias a Dios porque hoy también se estrene en nuestra diócesis ese camino, y otra ordenación diaconal, camino del sacerdocio. Digo que ese evangelio que se ha proclamado de la llamada sirve indistintamente para esas 2 vocaciones, para toda vocación. En la primera lectura hemos visto cómo Elías llama a Eliseo, y la respuesta de Eliseo es generosa, porque deja sus bueyes, deja lo que tiene entre manos para seguirle. Se requiere una gran disponibilidad para el servicio. Jesús también llama a sus apóstoles y dejando las redes les siguieron. Y Mateo, dejando la mesa de la recaudación de los impuestos, se levantó y les siguió. Dejándolo todo les siguieron. Y si comparáis esa primera lectura con el Evangelio, todavía hay mayor radicalidad en esa llamada en el Nuevo Testamento comparando con el Antiguo Testamento, porque también aquel que llama no es un mero profeta como era Elías, no, es el Hijo de Dios encarnado. Y Dios, cuando nos llama, que es soberano pleno de nuestra vida, nos puede, de hecho lo hace, dejarlo todo por seguirle. La gracia del Nuevo Testamento, la gracia de Jesucristo, justifica una mayor radicalidad en ese seguimiento y en esa disponibilidad. Y de hecho, si comparáis ambas lecturas, así como Elías le permite a Eliseo ir y despedirse de su familia y sacrificar los bueyes, etc. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Disponibilidad, por lo tanto, para el servicio, una característica, y el diaconado es servicio. El diaconado es servicio. Y no olvidemos, queridos sacerdotes, que todos hemos sido, seguimos siendo diáconos. El diaconado no es un sacramento que se supere cuando uno es sacerdote, sino que el sacerdocio integra plenamente esa llamada del diaconado. Una manera de autentificar, de comprobar nuestra conciencia verdadera de que nuestra vocación es al servicio, y no otra cosa, es nuestra disponibilidad a servir a Dios.
Ocurre a veces que tenemos teóricamente un planteamiento de servir a Dios en nuestra vida, pero se nos infiltra por la puerta, por debajo de la puerta, por la ventana, se nos infiltra un yo quiero servir a Dios pero a mi manera, según mi forma, según mis planes, intentando justificarlo también con presuntas justificaciones o razonamientos. Yo no me veo aquí, o yo no me veo allí, yo no me veo de esta manera. Y a veces, con tantos condicionamientos que ponemos, por la vía de los hechos, se acaba oscureciendo la vocación al servicio. La disponibilidad, pues, debe de ser pronta, plena, porque el servicio a Dios o es incondicional, o quizás no es servicio a Dios. Existe siempre un riesgo de que detrás de un servicio no suficientemente incondicional o radical se esconda un servirse de la Iglesia en vez de servir a la Iglesia, o servirse de Dios en vez de servir a Dios. Todos tenemos ese riesgo. No miremos a los demás, mirémonos a nosotros mismos. Tenemos siempre el riesgo de que nuestra vocación de servidores, la falta de radicalidad en el seguimiento a Jesucristo, pueda oscurecer la autenticidad, la frescura de la llamada del Señor. Creo que este Evangelio que se ha proclamado nos da algunas pautas, nos da algunas pistas para autentificar esa radicalidad evangélica de nuestro servicio, para discernir si es auténtica nuestra disponibilidad. En primer lugar, fijaros que ha habido en ese momento en el Evangelio han pasado por Samaria, los samaritanos no han querido recibirles. La primera reacción de los apóstoles es decir, pedimos que manden desde el cielo fuego y que acaben con ellos porque no han querido recibirnos. Su reacción verdaderamente es violenta y Jesús les demuestra que su radicalidad es de otro tipo. La radicalidad se demuestra con uno mismo, no hacia los demás. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. He ahí la auténtica radicalidad. Porque los apóstoles pretendían poner en práctica una radicalidad que no era tal, se le da un amor propio herido. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. La radicalidad, apliquémosla con nosotros mismos en primer lugar. Con el prójimo, apliquemos el principio de la misericordia y entonces nuestra radicalidad será auténtica. En esa misma línea, Jesús se niega a ese ataque a los samaritanos o a esa crítica hacia los samaritanos que no les han acogido. La verdadera radicalidad es la que se niega a entrar por el camino de la crítica. Nosotros a veces, equivocadamente, hemos pensado que la radicalidad evangélica supone estar criticando a los demás. Pues no. Jesús se niega, regaña, dice el Evangelio, regañó a sus apóstoles porque pretendían acusar a los samaritanos que no les habían acogido. Vamos a renunciar también a esa crítica entre nosotros, porque la renuncia a la crítica, sin duda alguna, es una auténtica radicalidad evangélica, es un auténtico servicio. Todos escuchamos hace algunas semanas esa palabra profética que nos dirigió el Papa Francisco en una de sus homilías matutinas en Santa Marta, cuando dijo: cuidad de las críticas y del chismorreo, que se critica y se chismorrea mucho también en el seno de la Iglesia. Cuidad de ello. Que vuestra palabra sea siempre para edificar, cuidar vuestra palabra. Eso forma parte de la radicalidad evangélica del servicio. Y la segunda lectura de San Pablo también nos ha dado una pista de cuál es, cómo se autentifica
la verdadera vocación al servicio, en la disponibilidad, cuando nos ha dicho, para vivir en la libertad nos liberó Cristo, pero no una libertad para que se aproveche de ella la carne, sino una libertad para ser esclavos unos de otros. Ser esclavos unos de otros. He ahí la verdadera radicalidad, el verdadero servicio, la verdadera disponibilidad, lo cual supone, eso de ser esclavos unos de otros, pues poner en práctica los sabios consejos de nuestro querido patrono y maestro San Ignacio, quien hablaba de la importancia del agere contra, de ser capaz de ser esclavos de nuestra conciencia y dueños de nuestra voluntad. Sé esclavo de tu conciencia y dueño de tu voluntad, para que de esa manera podamos ser esclavos unos de otros por el amor, poner nuestra libertad al servicio del amor. Eso es ser diácono. Si alguien nos pidiese una definición del diaconado, querido Miquel, querido Iñaki, yo le diría esto: poner la libertad al servicio del amor. Gaurko eguna, oide egunez, baita ere kurtsoaren bukaera ospatzen dugu gure Elizbarrutian. San Pedro eta San Pabloren egunean, ospatu ohi dugun bezala, gaurko egunean jangoikoari eskerrak ematen dizkiogu kurtso guztian zehar Elizbarrutienetan egiterik izan dugun zerbitzuengatik, pastoral zerbitzuengatik, pastoral lanengatik. Jauna, eskerrak zure laguntzaile bezala hartu gaituzulako. Danoi opa dizuet udara hauetan, benetan udara izan dedila denbora berezi bat, jangoikoarengatik gertu bizitzeko, beste modu diferente baten dudarik gabe, baina jangoikoarengatik gertu. Ez dedila gerta askotan izan noi dana, oporrak izaten direla gorputzerentzako udara eta animerentzako negu, ez dedila hori gertatu. Bilatu dezagun udaran oporretan momentu berezian otoitzerako, momentu bereziak irakurtzeko, kursuan zehar askotan nahi genuena ez dugu irakurtzerik izaten, eta udaran ikusten oso momentu egokia izango da otoitz berezirako, erretirorako, gogo jardunetarako, bilau dezagun horrelako momentu bereziak, datorren kursuan indar berriekin hasteko. El próximo curso pastoral todavía vamos a vivir en él la conclusión del año de la fe. Que tengamos un descanso intenso, un saber descansar con el Señor para poder coronar el año de la fe en el inicio del próximo curso pastoral. Jesús esan zigun, etorri nerekin leku batera, paketsu batera, deskansatzea, otoitz egitera. Horrelako deiak hartu dezagun, hain zuzen Elizbarruti guztia hartu dezagun. Quiero también aprovechar este entorno tan especial para anunciar que en las 525 beatificaciones, 520 beatificaciones que se celebrarán en Tarragona el 13 de octubre, el domingo 13 de octubre, entre esos 525 beatos tenemos también 3 nuevos beatos diocesanos, guipuzcoanos, 2 hermanos de la Salle y un benedictino de Lazcano, un hermano de la Salle de Irún y un hermano de la Salle de Azpeitia, mártires de la persecución religiosa de los inicios de la Guerra Civil. La diócesis organizará también una peregrinación diocesana para poder asistir y tomar parte en esas beatificaciones, y caminamos peregrinos pidiendo que todos podamos ser testigos, como ellos lo fueron, del Cristo muerto y resucitado.